comenzamos a transitar estos próximos 60 minutos diferentes, en los cuales estamos recordando puntualmente en Semana Santa, este Jueves Santo, lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en tiempos especiales en el mundo entero está siendo convulsionado por una cuarentena, por una crisis económica, por una situación que nunca antes se ha experimentado, por lo menos en estos últimos siglos, en los cuales no tenemos conocimiento ni razón de cómo enfrentarlos, y pensamos y decimos cuáles serán las mejores maneras. Pero nosotros desde aquí, en estos próximos 60 minutos, queremos hacerte una propuesta diferente. Más que un programa de televisión o un programa por las redes, queremos invitarte a que allí en tu casa te dispongas un tiempo especial para tener contacto aún con lo espiritual. Eso espiritual que todo el mundo habla, ¿no? Y sabe de que existe, pero nosotros no queremos hablar, sino que queremos enseñarte cómo llegar a ese plano espiritual, pero puntualmente al acceso de la presencia de Dios y sentir a Dios y conocer más de Dios allí en tu casa, sentir de Dios y del poder de Dios que opera milagros allí en tu hogar también. Una de las maneras más importantes es teniendo hambre de su palabra. Hay mucha gente que hoy está comprando Biblias. En los supermercados donde se vendían Biblias han arrasado, han desaparecido. Y me mostraban fotografías de cómo la gente está teniendo en cierta forma hambre de Dios. Y la gente busca de diferentes maneras, pero yo le doy gracias a Dios porque se ha abierto este medio para que podamos estar unidos y juntos hacer un momento diferente. Cuando digo un momento diferente, es que te dispongas a un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, pero también un tiempo para escuchar palabra de Dios y meditar en sus conocimientos y en sus misterios, para recibirlo en el corazón y dejar que el mismo Espíritu Santo produzca vida en tu vida. Yo te invito que en este tiempo especial levantemos cántico de alabanza a Dios, porque Él es digno de verdadera alabanza y adoración. Vamos juntos a exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Vamos! Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Y cantamos. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Es digno. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Y me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Tú eres digno. Vamos todos adorando al Rey. Oh, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre, libre.
gloria, de toda alabanza. Es por eso que estamos aquí reunidos, para levantar tu nombre en alto. Estamos aquí para adorarte, para alabar tu nombre. Todos así, vamos. Cante con nosotros. Estoy aquí para adorar. Estoy aquí para exaltar tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios. En una cruz moriste tú, y hoy nadie te puede vencer. Y es tu nombre, oh Dios, el que me salvó. Vamos todos. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, incomparable, inigualable, soberano. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, incomparable, inigualable, soberano Dios. Tú eres soberano. En una cruz moriste tú, y hoy nadie te puede vencer. Y es tu nombre, oh Dios, el que me salvó. Vamos. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, incomparable, inigualable, soberano. Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, incomparable, inigualable, soberano Dios. Sí, Señor, soberano Dios. Ahí donde usted se encuentre, lo decimos. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, incomparable, inigualable. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, incomparable, inigualable, soberano Dios. Soberano Dios. Estamos aquí para adorarte en espíritu y en verdad. Tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos reunidos. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de en tu justicia fluir. Ha llegado la hora y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de en tu justicia fluir, fluir, fluir. Vamos todos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión.
es espíritu y es verdad. Y tales adoradores busca el Señor, ¿no? Que le adoren de esa manera, en espíritu y en verdad. ¿Sabe que la alabanza y la adoración tienen un poder especial? Y es por eso que te invitamos a que te sumes a esta iniciativa y que juntos levantemos cánticos y alabanzas a Dios. Porque aún le pasó a Pablo y a Silas, estando en una prisión, ellos mismos se pusieron a alabar y adorar a Dios. Ellos oraban, pero también adoraban. ¿Y sabés lo que sucedió? Hasta los cimientos mismos de la cárcel se estremecieron y hubo un gran terremoto, un gran temblor, en donde sus cepos se soltaron y ellos pudieron ser libres aún de esa condición de injusticia, de esa condición en la que ellos estaban. La alabanza y la adoración tiene ese poder, también lo sabía decir David, el salmista, o el rey David, o el simple David, como quieras llamarle. Él sabía decir: alma mía, alaba al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Dice Éxodo 23, 25, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Hoy más que nunca necesitamos que esa promesa se cumpla aún sobre nuestras vidas. Así que adoremos juntos a Dios en este tiempo. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Decimos: Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy. Te damos la gloria a ti, toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, en adoración. Y hoy te cantamos a ti, Hijo de Dios. Recibe hoy
digno es nuestro Dios, digno de recibir toda la gloria, toda alabanza, toda adoración, porque Él ha hecho todo para poder reconciliarnos con Dios. Recordemos que el ser humano entero, en su incredulidad, hizo lo que creía de acuerdo a sus propias filosofías, a sus propios pensamientos, a su propia lectura de cómo entender la vida, y se apartó de lo puro, se apartó de Dios, se apartó de la esencia misma de Dios. Y es allí donde entró en otro tipo de naturaleza, que es una naturaleza como se conoce maldita, o la naturaleza misma del pecado. Y es así como nos apartamos de Dios y quedamos enemistados con Dios. Pero lo importante, lo que recordamos aún en un jueves como hoy, es que el precio se pagó para que el pago de nuestra condena no se podría haber pagado con una indemnización, no se podría haber pagado con nada. Tenía que pagarse aún con sangre, porque el precio de nuestra condena era la muerte. El resultado mismo del pecado es la muerte y quedar destituidos de la gracia de Dios. Pero es aquí donde se refleja el extremo amor de Dios. Un amor tan grande, un amor tan poderoso, un amor tan precioso, que se diseñó un plan. Y ese plan es el que se recuerda también en este jueves especial, Jueves Santo, donde comienza el proceso del pago de nuestra condena, de nuestra muerte, pero la llevó Jesucristo en su espalda. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. Entiéndalo desde esta perspectiva, ¿no? Pero también un Jueves Santo se recuerda cuando Jesús instituyó, por ejemplo, lo que se conoce como el sacerdocio o el trabajo sacerdotal, pastoral, de servir al prójimo desde esta perspectiva cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Y al lavar los pies entendemos que el Señor Jesús nos ha llamado a ser humildes y poder servirle a otros, a los demás, servirle al prójimo. En estos tiempos de cuarentena y en estos tiempos en donde el mundo está convulsionado, aplaudimos a los médicos, aplaudimos a los policías, aplaudimos a los gobernantes que están trabajando y haciendo todas las gestiones para que aquel que no tiene un plato de comida pueda tenerlo, y todos aquellos que están trabajando en el servicio al prójimo. Eso lo instituyó el Señor Jesús. Es un sacerdocio diferente, tiene que ver con un trabajo de servir. En un Jueves Santo también recordamos, por ejemplo, la institución de la Santa Cena. Algunos le llaman los santos sacramentos. Es algo que fue instituido por Jesús. En esa Santa Cena, en esa última cena, mientras compartía con sus discípulos, sucedió algo muy particular. Él partió el pan y compartió el vino, y Él le decía: hagan esto en memoria de mí. ¿Memoria de qué? De lo que estamos haciendo memoria ahora a través de este programa de televisión, de lo que vamos a compartir ahora en un ratito. Pero también quiero recordar, y qué lindo va a ser, la verdad, que compartir la Santa Cena juntos. No veo la hora que suceda que se levante esa cuarentena y podamos estar juntos en la casa del Señor, juntos como familia de la fe, compartiendo esa Santa Cena, unidos de una manera visible y no a través de las redes, que también son importantes de compartirlas, pero hoy en este Jueves Santo yo quiero hacer referencia también a lo que sucedió allí en ese monte de Getsemaní. Y quiero hablar del monte de Getsemaní porque toda esa noche del Jueves Santo sucedieron muchas cosas muy importantes. Una de ellas es que mientras estaban allí en la misma cena, Pedro habló con mucha valentía y habló con mucho coraje, porque Jesús estaba compartiendo de que la hora había llegado. Y Pedro, con toda su valentía, dijo: yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo no seré como aquellos que te traicionan. Y sin embargo el mismo Señor Jesús le dijo: antes de que cante el gallo vas a traicionarme. Y sucedió eso en esa noche, pero también luego de que Judas puso el pan allí y untó el pan en esa comida que estaban compartiendo, también puedo ver de que el mismo Jesús se entristeció.
El mismo Jesús pagó un precio diferente. Ese precio diferente es en carne humana. Así como usted sufre dolores por la traición, así como usted sufre dolores por una herida en el corazón o una herida física, el mismo Señor Jesús estaba entristecido y, dice la palabra de Dios, entristecido y aún hasta la muerte, ¿no? Esa angustia que ahoga tanto, ¿no? Y que mata. No sé si alguna vez usted ha experimentado eso. Tuve la oportunidad de vivir esa experiencia cuando tenía 25 años y fue mi clamor. Le dije: Señor, yo no te necesito en la iglesia, ni con mis padres, ni con el sacerdote, ni en ningún lado. Te necesito conmigo, porque realmente el dolor de la angustia es algo que es muy feo. Es terrible lo que es la tristeza profunda del alma, de la angustia del corazón por una traición, por un desengaño, por una situación de injusticia, de una herida profunda en el alma. Pero el mismo Señor Jesús fue allí donde terminó la cena y le dijo a sus discípulos: acompáñenme. Y le dijo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago, a Juan, se dice que eran los más cercanos, y allí fue que los invitó a un lugar que era habitual para él, y era el monte Getsemaní. El monte Getsemaní quedaba cruzando justamente allí el lugar donde estaban los olivos, el monte de los olivos conocido, pero también se conocía como Getsemaní. Aparentemente el nombre también deriva de lo que puede haber habido en ese monte como una prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar habitual para Jesús. Pero cuando Jesús subió allá arriba y mientras estaba allí en ese lugar, le dijo a sus discípulos: velen conmigo en oración. Velen conmigo en oración. Y yo quisiera compartir un poquito de lo que dice la palabra de Dios en este texto. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y quiero llegar hasta aquí en esta primera parte de compartir la palabra de Dios. Hay mucho más para seguir leyendo, hay mucho más. Pero veo que, por ejemplo, en ese momento Jesús le da la encomienda a los discípulos, le dicen que velen con él en oración. Velar significa mantenerse despabilados, mantenerse despiertos. No eran tiempos para estar distraídos ni adormecidos, no eran tiempos para estar con la cabeza pensando en cualquier otra cosa. No era para estar distraídos en las redes y simplemente pasando el tiempo, como los tiempos en los que hoy estamos viviendo en cuarentena. No son tiempos para estar distraídos, son tiempos para estar velando aún en oración, porque son tiempos crudos, son tiempos difíciles, son tiempos adversos. Y gloria a Dios que Dios está conteniendo en Argentina esta pandemia. Gloria a Dios que Argentina está teniendo un respiro diferente, según lo que nos informan las noticias. Estamos teniendo tiempos de privilegio sobre nuestra amada nación, pero el Señor Jesús, cuando la situación se puso fea, como siempre estaba acostumbrado, subía. Y en esta palabra subir, yo veo que es lo que Dios nos llama en estos tiempos, a subir a la presencia de Dios, a subir a ese monte Getsemaní, que Getsemaní significa prensa de aceite. Yo no sé si usted sabe cómo se hace el aceite de oliva. El aceite de oliva se cosecha y en el plazo de 24 horas esa aceituna que es cosechada se tiene que moler, destruir hasta el mismo carozo, como en una trituradora, convertirla simplemente en una pasta, convertirla como en un puré. Y ese puré luego se pone en una prensa en la cual esa masa se prensa, se aprieta de tal manera que pueda salir de ese puré, de esa pasta, pueda salir el aceite.
El aceite ese que sale en la primera instancia se llama ese extra virgen, extra puro. Ese aceite primero que sale de la prensa misma, esa molienda. ¡Ay, qué tremendo! Es justamente el aceite puro, el aceite más importante. ¿Sabe que el aceite de oliva tiene muchos simbolismos? Principalmente simboliza el Espíritu Santo o el accionar del Espíritu Santo. También entendemos que él representa la capacidad de iluminar. Es un combustible que servía para iluminar. ¿Recuerda usted la parábola de las 10 vírgenes? Y de las cuales había vírgenes insensatas y vírgenes prudentes. Las cuales las insensatas no tenían el aceite. ¿Para qué? Para encender su lámpara y que pueda durar por toda la vigilia, por todo el tiempo de oscuridad que tenía esa noche. Se usaba también en el templo para iluminar, también se usaba como medicina. El aceite de oliva tiene muchas propiedades, pero también es símbolo del Espíritu Santo de Dios y de su accionar. También es símbolo de la paz, como por ejemplo esa paloma que fue enviada por Noé y luego volvió con ese ramito de olivo. Sí, esa misma paloma representa y es el símbolo de la paz. Puedo decirte en muchas cosas que el Espíritu Santo representa el aceite, pero ¿cuál aceite? ¿Cuál aceite estamos haciendo referencia? Vuelvo al monte de Getsemaní. En ese lugar en donde el Señor Jesús decía, estoy profundamente entristecido hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el que estaba muriendo era Él. Estaba muriendo su propia voluntad y su propia naturaleza humana. Porque había llegado la hora, había llegado el tiempo de comenzar el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El de pagar el precio por mi condena, por tu condena, por nuestros pecados, para que seamos reconciliados con Dios. Y es por eso que Él se dio en sacrificio. No es que lo mataron, no es que fue una injusticia. Él se dio para el perdón del pecado de cada uno de nosotros. Pero ¿comenzó dónde? Yo creo que el desafío más grande y más difícil fue justamente ese momento en el que Él estaba ahí en el monte de Getsemaní. ¿Por qué? Porque como usted y como yo, es muy difícil poder dar la vida por alguien que ni siquiera lo valora. Y en sí es toda la humanidad. Ni siquiera por alguien que ni sabe el precio que se está pagando por su vida, por su salvación, por su bendición. Muchos desconocemos lo que Jesucristo hizo y creemos, ¡ay, qué lindo lo que hizo el flaco allá en la cruz! Y lo tratamos de barba, y lo tratamos de flaco, y lo tratamos de Diosito, y lo tratamos aún de maneras despectivas, y casi por nuestra ignorancia, por nuestra falta de respeto. Pero Él, como hermano mayor, se sentó en el lugar de mi condena para que yo sea libre, para que usted sea libre, para que usted pueda tener verdadera salvación. Pero aquí el mismo Señor Jesús, cuando bajó, le dijo a sus discípulos, y hoy nos lo dice a nosotros, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En estos tiempos en los que vivimos, podemos entender ese consejo de nuestro Maestro, del Señor Jesús, en donde dice, es tiempo de estar velando en oración. Y es importante que estés orando. ¿Por qué? Porque en el mundo hay aflicción. En el mundo hay una crisis. Y no estás exento de que te caiga sobre tu cabeza. No estás exento de lo que va a suceder. Pero luego también dice, el espíritu está dispuesto a hacer las cosas bien. Pero después dice, la carne, este cuerpo es débil. Y el Señor Jesús lo sabía. Mientras estaba allí arriba, en ese monte, volvió, los despertó a los discípulos y no podés velar una hora. No podés velar una hora. Casi que es un tirón de oreja para nosotros en este Jueves Santo. No podés velar una hora para orar, para buscar esa fortaleza espiritual, esa unción de Dios. Pero luego sigue en la segunda parte, Él subió y dijo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esta palabra es tan fuerte, mi querido, mi querida. El mismo Señor Jesús estaba muriendo a su propia naturaleza de hombre, de su propio egoísmo,
Porque si por él, como yo, como usted, hubiésemos dicho, ¿qué tengo que hacer esto? Y bajarse de ese propósito divino. Propósito divino, mandato de Dios, plan de salvación, pagar un precio, siendo inocente para que un delincuente, o mejor dicho, para un condenado, realmente tenga libertad. Muy difícil esa decisión. Pues por eso él miró hacia el cielo y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, como diciendo, si es posible que yo zafe y que no, si hay otra forma, que se haga de otra forma. Y entre esa guerra que había interna dentro del corazón de Jesús, oh, mi querido, no te creas que le fue fácil pagar el precio. No te creas que fue barato el precio que se pagó para que vos puedas tener redención y reconciliación con Dios. No te creas que le fue barato. No solamente que transpiró, sino que transpiró gotas de sangre. Y esas gotas de sangre simbolizan el grave estrés que estaba viviendo dentro de su interior, dentro de su corazón. Una batalla entre su propia voluntad y la voluntad de Dios. Pero lo que prevaleció allí en ese monte, un jueves santo como hoy, fue esa voluntad sometida a la autoridad de Dios. Y le dijo, que no se hagan mis deseos, mis pensamientos, estos deseos de esta carne que es débil, sino que se pueda hacer tu voluntad. Y allí comenzó el precio, pagó el precio tan alto, el extremo amor demostrado con hechos, se demostró realmente para que vos y yo podamos tener en este tiempo un tiempo de reconciliación con Dios. Qué reconciliación tan preciosa, qué reconciliación tan grande. Que alguien pague mi condena en mi lugar, que alguien pague la condena que te merecías por tu incredulidad y por tus pecados, por tus errores. Ay, no, pero yo no soy tan pecador como aquel. Tenés la misma incredulidad que tuvimos todos. Todos hemos caído en la misma bolsa. Creemos que no lo necesitamos a Dios y que tenemos derecho de que Dios nos alcance, que Dios nos proteja, porque Él es el que nos creó. No, no te creas con tantos derechos y no seas tan ignorante. La realidad es que estamos destituidos de la gracia de Dios si no fuese por Jesucristo. Y ese momento en el monte de Getsemaní, cuando transpiró no solamente su transpiración, sino que transpiraba sangre en el grave estrés que estaba viviendo, dijo, que se haga tu voluntad. ¿Podés decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi casa? Que se haga tu voluntad sobre mi vida. Que se haga tu voluntad, Señor, sobre mi familia. En ese Getsemaní, que significa prensa de aceite, Jesús fue molido por vuestras transgresiones. Así lo dice Isaías. Por mis transgresiones, por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos. Molido fue, ¿entendés que fue pagado el precio que ni vos ni yo hubiésemos pagado? No podíamos pagarlo, no teníamos calidad para pagarlo. Pero sin embargo Jesús lo pagó. Y al pagar el precio no solamente molido fue, sino que de Él salió virtud. De Él salió esa capacidad de redención. Que todos los pecados pueden ser lavados por su sangre. No importa cuán grave sea tu condena ni cuán graves sean tus pecados, podés recibir una nueva vida en Cristo. Podés recibir una nueva vida en Jesús. ¿Son tiempos especiales? Claro que sí. En tiempo de cuarentena es tiempo para pensar y aferrarse de la mano de Jesús y decirle, Jesús, yo te necesito en mi vida. Otra cosa que sucedió allí, de lo que salió de Jesús, se llama unción, lo de Dios en tu vida. Es esa unción, ese accionar del mismo Espíritu Santo de Dios que hoy acciona sobre tu vida para limpiarte, para hacerte resplandecer, para iluminarte. Es esa capacidad del mismo Espíritu Santo para redimirte y hacer que hoy puedas tener una nueva vida. Lo que salió del monte Getsemaní, allí en el sacrificio mismo de Jesús, en todo el proceso hasta el domingo de resurrección, yo quiero recordarte que fue un precio que hoy está a tu alcance, al alcance de tu mano, y se llama la unción de Dios sobre tu vida. Lo de Dios para con vos. Lo de Dios para vos, para tu vida, para tu familia. La protección de Dios, la prosperidad de Dios, la sanidad de Dios. Por eso dice, por sus llagas fuimos nosotros curados.
Estamos en tiempos especiales, tiempos en los cuales creemos que necesitamos urgente la intervención divina. La intervención divina no viene si no podés entender lo que Jesucristo hizo en aquella cruz. Lo que hizo desde ese monte en todo el proceso. Pero también ese consejo que le dijo a Pedro, que le dijo a Juan, que le dijo a Santiago, le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne es la que es débil y que se termina desviando aún de la voluntad de Dios. Empieza a hacerse oído sordo, empieza a distraerse y mirar para otro lado y olvidarse de lo más importante, que es que Dios te está esperando con los brazos abiertos para recibirte, para protegerte, para bendecirte, para limpiarte, para restaurarte y hacerte una nueva criatura. Ese es nuestro Dios. Un jueves santo. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? Que Jesús pagó el precio. Lo pagó en ese momento en el que, transpirando gotas hasta de sangre, levantó su frente y dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí comenzó ese proceso tan importante. Nos enseñó a servir, nos enseñó a recordar esto, y todo este fin de semana vamos a estar haciendo memoria de esto. Yo te invito que en este tiempo puedas hacer una oración y digas conmigo: Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Señor Jesús, yo abro mi corazón y reconozco que no he podido velar ni un tiempito en oración. Señor, que las circunstancias y las adversidades que me tocan vivir me han distraído. El mundo, las tentaciones, las ofertas. He mirado para todos lados y me he apartado de ti, Señor. Pero hoy decido realmente volverme a ti y entender que desde ese monte Getsemaní tú estabas pensando en mí y estabas pagando el precio, renunciando a tu propia voluntad para que se cumpla la voluntad del Padre de desarrollar este hermoso plan de salvación, para que por medio de tu sacrificio yo pueda ser limpiado, lavado y reconciliado con Dios. Señor Jesús, hoy te entrono en mi corazón, decilo fuerte, te entrono en mi corazón como mi Señor y Salvador, el que perdona mis pecados y me hace una nueva criatura. Señor Jesús, yo te amo y sé que si te tengo a ti, yo lo tengo a todo, porque no solamente el reino de los cielos se ha acercado, sino que tu reino está sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que levantes cánticos de alabanza y adoración y le puedas decir al Señor: Cristo Jesús, eres mi Redentor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Una vez más. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús,
fuera de ti nada deseo, Señor. Oh, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Ahí en su hogar, en su casa, junto a su familia, levante su voz y dígale: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos, vamos. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y entendemos que Él dio su vida por nosotros. Yo voy a leer ahora Tito, capítulo 2, versículo 14. Empieza así, tal cual como te lo dije. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. El precio que fue pagado por Jesucristo fue extremadamente alto. Nadie puede pagar un precio como el que Jesús pagó. La ofrenda que Él dio es la más alta. Él dio su vida. Y cuando digo que dio su vida, es una vida intachable, una vida completamente limpia, pura. Es por eso que el sacrificio fue aceptado delante de Dios. Es por eso que Dios recibió el pago de tu condena, el pago de tu pena, a través del pago de lo que hizo Jesús, porque fue agradable, no tuvo pecado, fue inmaculada su vida fue completamente limpia de todo error. La vida de Jesús entera fue el regalo para nosotros. No sé si podés entender, es la magnitud de la ofrenda de Dios para tu vida y para mi vida. Fue una vida completa, pura, sin errores, sin pecado. Pero también dice su palabra que Él, siendo rey, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Siendo bendito, se hizo maldito para que ese sacrificio también pueda dar parte a una puerta que se abre. Escúchame bien, una puerta que se abre en el que vos podés entrar y tener acceso, que se llama bendición o riquezas o la prosperidad. Tenemos concepto de riqueza o concepto de prosperidad como habitaciones cargadas y llenas de oro y llenas de derroche. No. Cuando se habla de prosperidad es tener todo lo suficiente para poder vivir. Y para poder vivir como a Dios le agrada, como Dios quiere. A Dios le encanta vivir, que sus hijos vivan dentro del orden, dentro de la excelencia, dentro de lo excelente y perfecto. Dios anhela que vivas de una manera no solamente ordenada, sino bendecida. Yo puedo seguir enumerando cosas, pero también quiero dejar una enseñanza práctica. Jesucristo es el pago ¿de qué? De mi condena. Él dio su vida y es el regalo que ninguno de nosotros merecíamos. Pero para que yo pueda tener acceso, para que usted pueda tener acceso a las bendiciones del reino de los cielos, que se llaman prosperidad, tener todo lo suficiente para vivir y aún la protección, la bendición, la mano de Dios protegiéndote como padre, la reconciliación con Dios sería la palabra correcta, y ser amigo de Dios, hijo de Dios, no criatura ni creación, sino pasar a ser hijo de Dios. Ese regalo que Jesucristo hizo es la ofrenda más grande. Por eso también Dios se instituyó que nosotros le honremos aún con bienes, que le honremos con el resultado de nuestro trabajo, o mejor dicho, del resultado de nuestra vida. Le honramos a Dios cuando nos levantamos temprano. Hay un dicho que dice que el que madruga Dios lo ayuda.
Claro que sí. Dios ayuda a aquel que está despabilado, que está despierto, no a aquel que está durmiendo en la vagancia y distraído y sin hacer nada. Claro, le honrás a Dios cuando te levantás temprano y salís a buscar trabajo y haces que en tu casa no falte realmente el pan y todo lo que necesita tu casa. Y no es solamente pan lo que necesitan los útiles, la ropa, las vestimentas, un techo, la luz, hasta el cable, la internet y cuantas otras cosas más. Le honrás a Dios con tu trabajo. Cuando haces un trabajo perfecto, cuando haces un trabajo excelente, ahí también está Dios. ¿Por qué está Dios allí? Porque le estás honrando, lo estás haciendo como corresponde. Ahora, también algo que quiero repasar es, podés honrarle a Dios aún con el resultado de lo que haces. Reconociendo que Dios te ha permitido, te ha dado dones, talentos, virtudes y capacidades, y de aún de lo que vos cosechás de tu trabajo, de tu esfuerzo, podés rendir una alabanza y una adoración que se llama ofrenda. Comparado con todo lo que te dije, la ofrenda pasa a ser algo tan pequeño, algo tan insignificante, pero para Dios no es insignificante, porque es el método que tenemos nosotros para honrarle, es el método que tenemos para reconocer y para darle gratitud a nuestro Dios. Es también un método de levantar alabanza y adoración. Por eso yo te invito a que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, más tengas un corazón generoso para con Dios y que levantes ofrendas. ¿Qué significa? De lo que te corresponde, apartá y dale al Señor lo que es de Dios. Y verás cómo Dios también bendice todo lo que tenés que administrar, desde el tiempo, virtudes, conocimientos y aún economía y finanzas. Dios bendecirá todo lo que sos, todo lo que tenés. Esto es parte del regalo que Dios nos ha dado en este recordatorio de Semana Santa. Vamos a seguir compartiendo tiempos así. Yo te animo que puedas hacer ofrendas si querés, si así lo sentís. Va a estar allí en la pantalla los números, podés sacarle una foto para que te sea más fácil recordar tantos números. Pero algo que quisiera que puedas tener en cuenta, que en tu hogar puedas crear el ambiente realmente en donde tu casa sea digna para alabar y adorar a Dios. Son tiempos especiales, tiempos diferentes, pero nos despedimos de este tiempo corto que pareció tan corto, pasó tan rápido, pero gracias por abrirnos las puertas para poder estar allí en tu hogar. Nos despedimos y nos despedimos aún alabando y adorando a Dios. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres y tuya
tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Una vez más, somos libres, una generación que